Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Como pueden inferir de mi chapita amarilla, yo soy una ex Fundación Chile, 8 años trabajando en el área de medio ambiente, energía y cambio climático, y me pidieron que viniera hoy a algo que parecía simple al inicio, que fue volver un poco al origen, ¿no? Volver al 2006 y tratar de recordar cómo había sido este proceso. Y tengo que decir que fue, si hubiera sabido lo que era, probablemente habría dicho que no, porque significó volver a vivir 10 años y con todas las alegrías, todas las frustraciones y en definitiva el vértigo de una experiencia, una aventura intensa. Así es que tengo que confesar que quedé un poquito física y emocionalmente agotada preparando esta cosa. Entonces, bueno, 10 años atrás, ¿qué es lo que estaba pasando en el 2006? Cuando estábamos en la Fundación Chile intentando subirnos a las tendencias tecnológicas en sustentabilidad. ¿Qué sabíamos entonces? Sabíamos poco desde Chile, bien lejos de lo que estaba pasando en las industrias tecnológicas. Sabíamos que la inversión en energías renovables no convencionales aumentaba impresionante, y sabíamos que la solar y la del viento estaban liderando ese proceso. Y también sabíamos, porque seguíamos mucho a Enrel, seguíamos también a algunos de los analistas de mercado en estos temas, que equivalentemente a lo que pasaba con la ley de Moore en los semiconductores, en la energía solar fotovoltaica, la ley de Swanson, se estaba cumpliendo pero al detalle. Y esa ley decía que cada vez que la capacidad instalada de energía de producción de paneles solares duplicaba sus ventas, el precio disminuía un 20%. Y eso era lo que estaba pasando exactamente en el mundo. También sabíamos, más por intuición que por demasiada evidencia, que teníamos una tremenda oportunidad en el norte porque teníamos una radiación privilegiada, teníamos agua relativamente cerca, clima seco, muchos días despejados, muchos terrenos disponibles que de alguna forma no competían con tantos usos productivos, y teníamos también la demanda en el mismo lugar, una minería que crecía y que tenía muchos desafíos y un creciente consumo de energía. Entonces parecía que había ahí una oportunidad, y entonces empezamos a construir esta locura de sueño, que decir, bueno, ¿por qué si tenemos este privilegio no podría Chile construir un sueño como lo construyó Islandia en base a su potencial geotérmico, o como lo hizo Dinamarca con la eólica? Y empezamos a embarcarnos en esto. Y este sueño, en ese tiempo, hay que volver al 2006, les pido vuelvan al 2006, este es el 2006, esta era lo que estaba pasando con la matriz energética en Chile, post-crisis del gas natural, con Argentina. El 2006 no entró casi nada de capacidad a la matriz energética en Chile, y todos los pronósticos eran bastante malos, que volvía el diésel, volvía el carbón, y por lo tanto pensar en esos tiempos que realmente podíamos tener una oportunidad con la energía solar era un poco loco, pero del mundo mostraban que esto venía creciendo de forma muy interesante. Y en ese tiempo, y esta es una lámina que la tomé y la copié exactamente aquí, y es un poco loco mirarla hoy día después de tantos años, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para instalar esta capacidad y hacer una cosa que vaya creciendo? Porque teníamos nada, la verdad es que en ese tiempo éramos muy poquitos los que estábamos en los temas de energía solar. Y dijimos, bueno, primero hagamos una estrategia en etapas, primero en instalar capacidades, en ir creando trabajo en las regiones, en hacer proyectos piloto, empezar a demostrar que esto es posible, empezar a aprender y empezar a preparar las condiciones con servicios especializados, con mediciones, etcétera, con alianzas internacionales, para que cuando llegue el momento de que los inversionistas tomen la decisión, hayamos construido una cierta capacidad. Y después de eso vamos entonces a capturar algunas oportunidades de desarrollo tecnológico más propias, y después el sueño era que íbamos hacia el 2020 más o menos ser capaces de generar alguna capacidad de manufactura, de integración local, y posicionarnos en Chile como un actor relevante que pudiera efectivamente pensar en que podíamos exportar tecnología, servicios hacia Latinoamérica. Bueno, eso lo hicimos esta lámina la hicimos en el 2007, ¿no? Por ahí. Sí. Y si uno la mira, la cambia 10 años, no era tan loco. Bueno, ¿y qué hicimos? Éramos muy poquitos, con recursos muy limitados, ¿y qué es lo que hicimos? Bueno, empezamos a crear
empezar a traer gente, y muchos de los que están hoy día aquí se reconocen en esas fotos. Empezamos a hacer redes, a viajar, a conectarnos con lo que estaba pasando en el mundo en el ámbito del desarrollo de la energía solar. Y estuvimos en todas, fuimos a todo lo que nos invitaron. Yo tuve el privilegio de ir en el 2007, cuando en la gira presidencial en Canadá y Estados Unidos, cuando se firmó en California la renovación del Acuerdo Chile-California. Después, desde ahí, el avión presidencial se fue a Las Vegas a visitar Nevada Solar One, que era por entonces la planta de concentración solar más grande del mundo. Esa que está ahí con el paragüita soy yo. Y bueno, y corría el 2007 y la verdad es que logramos partir bastante modestos, pero con varias áreas interesantes, con innovación en aplicaciones. Teníamos el sueño de hacer desalación solar más efectiva utilizando el calor residual. Empezamos a crear servicios para preparar condiciones de que la calidad de los datos, que las inversiones efectivamente fueran bancables cuando llegara el boom de las inversiones. Y también pusimos un foco importante en capacitación del capital humano y en certificar las competencias laborales de los instaladores solares térmicos, porque habíamos estudiado con Pablo, que está aquí, y Ana María, toda la experiencia internacional, y decía, la tecnología funciona perfecto, donde falla esto es inversiones, y por lo tanto el capital humano y el factor humano era clave para que el incentivo tributario que venía justamente, el subsidio a los paneles solares para las viviendas pudiera efectivamente ser esta vez un éxito. Y hicimos mucho, cacareamos mucho, hicimos muchos esfuerzos, nos sumamos a cuánta iniciativa había, nos aliamos con todos los que estaban haciendo algo en este tema y empezamos a traer cada vez más aliados. Y así pasaron varios años y, haciendo memoria, recordé que fue como el 2009 cuando hubo un par de hitos que efectivamente cambiaron un poco el escenario. Y podríamos decir que fue este año en el que algunos actores nuevos empezaron a sumarse a este sueño un poco más en serio. Ya no éramos tan pocos los locos que andábamos transmitiendo con esto. Para entonces, las cifras y las estadísticas internacionales ya confirmaban esta intuición de que efectivamente aquí había un potencial enorme. Otra cosa que yo creo que fue un hito relevante es que en ese mismo año, abril del 2009, se lanzó esta plataforma, Escenarios Energéticos Chile, que tengo la impresión que fue un hito relevante para que se instalara efectivamente un diálogo amplio, respetuoso y serio sobre opciones de matriz energética para el futuro, rompiendo paradigmas de lo que había sido el crecimiento más tradicional y esto de que estábamos condenados a tener una matriz donde volviera el carbón. Hicimos una cosa bien, yo diría, ambiciosa, que fue, primero, súper patudo, podríamos decir así, con la nada, invitamos a los candidatos presidenciales a que vinieran a contar cuál era su política energética. Y vinieron, ¿eh? Vinieron. Piñera, Frei y Enrique Minami en su época. Y también nos lanzamos a construir un escenario de alta penetración de energía solar, con lo que obligamos a todos los players que estaban sentados en la mesa a discutir cuáles eran realmente los precios proyectados de la energía solar en los próximos 5, 10 o 15 años. Yo creo que eso fue un tremendo hito. Y otro hito relevante, Andrés, estuvimos juntos en ese viaje. El 2009 el Ministerio de Energía organizó en California un seminario donde le pidió a todas las industrias que estaban haciendo energía solar, todos estos logos que rescaté, y invitó a toda la industria, a todo el sector energía. Aquí están varias de las caras, eran los incumbentes del tiempo, que miraban con mucha reticencia la energía solar, que no le creían mucho y que fueron sin muchas ganas, más bien obligados, porque el ministro Togman les puso mucha presión, ¿no es cierto?, para que efectivamente se sumaran. Y nosotros con Andrés tuvimos la suerte de participar en ese viaje y estar en todas esas conversaciones que empezaron a abrir los ojos de cada vez más gente. Y entonces empiezan a conectarse un montón de cosas que habían estado pasando en los últimos años y surge este emprendimiento que es Solar Chile, que podríamos decir que aglutina muchas conversaciones, ideas, vínculos previos en un sueño común, que era generar efectivamente la primera planta de energía solar competitiva sin subsidios conectada a la red en Chile. Y aquí entonces aparecieron los ángeles, ¿no? Algunos con los cuales no nos había ido tan bien en otros emprendimientos. Eduardo Novoa, con quien habíamos estado intentando hacer cosas en eficiencia energética.
Juan Carlos Muñoz, que venía de los inversionistas ángeles, Daniel Villablanca, que había estado en el proceso de Axon Axis, y de ese viaje de exploración a California, donde conocimos a 2 estudiantes de Berkeley, que eran Christian Hegren y Koichi Arimitsu, que terminaron siendo los emprendedores de este emprendimiento. Entonces, aquí tomé esta lámina porque efectivamente las conexiones, los vínculos fueron súper relevantes. Y nosotros seguíamos soñando con estas voladas de que no solo íbamos a hacer energía solar, sino que íbamos a hacer agua desalada a gran escala, íbamos a generar hidrógeno, íbamos a hacer de data centers de cero emisión y proveerle servicios a los observatorios astronómicos. Y bueno, ups, no sé qué pasó, se acabó. Pero no se acababa ahí. Dale, ahí. No, ahí está. Y así nos imaginábamos también que íbamos a ser pioneros con la revolución de la economía del hidrógeno. Teníamos nuestros amigos de Alset, ¿no es cierto?, que estaban haciendo innovaciones disruptivas en Europa con autos híbridos en base a... Y entonces pasaron varios años en este proceso y fue muy difícil poner esta lámina tratando de sintetizar como el origen. Yo diría que fue un proceso con hartos errores, algunos fracasos, pero sobre todo varios logros y aprendizajes que nos permitieron efectivamente avanzar. Y yo creo que uno de los elementos más relevantes es el compromiso de un equipo humano que realmente creía en esto. Varios de ellos están hoy día aquí en esta sala. Ana María, Pablo, la Pati Pacheco, Carolina, la veo, Eduardo Soto y varios más que se efectivamente por ir adelante. Y quiero fundamentalmente concentrarme en cuáles son las cosas que, en mi opinión, no funcionaron tan bien, porque si no estaríamos en la curva esa inicial mucho más adelantados. Avanzamos, pero no como probablemente hubiéramos querido. Y varias alianzas no prosperaron porque no había tecnología convergente en el mundo. Nosotros nos aliamos con unos haciendo unas islas solares, se fueron a la quiebra. Hicimos cosas con el Weizmann de Israel que no resultaron tan bien. Bueno, efectivamente había una efervescencia de desarrollo tecnológico en el mundo. Nos faltó ir adaptando y detallando esta visión en el camino. Fue muy difícil conseguir financiamiento de largo plazo de iniciativas más grandes, de mayor envergadura, tanto en el mundo público como en privado. En ese tiempo no había esta visión. Faltó sintonía con el gobierno, efectivamente el gobierno no estaba en esta. El Ministerio de Energía estaba un poquito dudoso de cuánto hacer porque sí, no quería efectivamente distorsionar, ¿no es cierto?, el mercado eléctrico y por lo tanto no estaba el componente de desarrollo productivo que podría haber sido el que catalizara el proceso. Y fue difícil retener el talento y hacer crecer el equipo mientras que otros grupos empezaron a crecer en el país. Y entonces pongo una pausa porque yo me fui de la Fundación de Chile en el 2011, me fui al mundo de la minería, después de la minería al gobierno, y aquí estoy en el 2016, 10 años después, tratando de contarles un poco qué es lo que está pasando hoy día. No hay una relación lineal, esto fue puro caos, pura incertidumbre, yo diría que al final aprendizaje colectivo, pero tengo la impresión de que hoy día sí se ha logrado construir una visión compartida para concretar este sueño de que Chile sea una potencia solar al 2025. No tenemos dudas de que esto es una revolución tecnológica que está ocurriendo en el mundo, que cada día avanza en términos de la eficiencia de la tecnología. Las proyecciones superan con creces los escenarios más optimistas que pusimos en los escenarios energéticos 2030. Estas son la capacidad instalada y las proyecciones son por 10 al 2030, por 100 al 2040 y por lo tanto nos quedamos todos cortos. Entonces, ¿qué es distinto ahora? Yo lo vivo desde mi propia experiencia. Yo creo que hay varias cosas distintas, la tecnología está más avanzada, somos más los que creemos en esto, pero yo creo que hay un elemento que es fundamental y es que hoy día sí convergen la política de energía con la política de desarrollo productivo para efectivamente tomar el potencial de la energía solar como una verdadera oportunidad de desarrollo para Chile. Y a esto se le suman además las políticas de la minería no metálica, del litio y también la estrategia de cambio climático que Chile está lanzando. Y entonces, esta dupla de 2 ministerios que encuentran un espacio común no exento de dificultades,
es la que yo creo que cambia un poco las condiciones, ¿no? Cambia las probabilidades de éxito de esta nueva estrategia. Hoy día tenemos un programa oficial de energía solar, un programa nacional de energía solar. Tenemos una visión compartida que fue construida por mucha gente, con una visión ambiciosa que efectivamente posicionar al país hacia el futuro. Una visión que ha sido construida con mucha gente, con mucha dedicación, muchas horas de trabajo, con un esfuerzo colaborativo de gente que ha dedicado muchas horas a ayudar a generarla. Y en definitiva, tenemos hoy día una tremenda oportunidad, es la misma que está ahí, solo que probablemente lo único que sabemos distinto a lo que ya sabíamos antes es que tenemos algunas evidencias de estudios que se han hecho recientemente donde nos muestran que efectivamente el espectro solar del desierto de Atacama es distintivo, tenemos más de 65% más de radiación ultravioleta que lo que hay en otras zonas en el mundo, por lo tanto esto nos impone desafíos tecnológicos donde sí Chile puede participar para desarrollarlos. Entonces aquí hay un ejemplo de la cantidad de cosas que podemos hacer. Este programa estratégico tiene una hoja de ruta, tiene ejes, programas, iniciativas prioritarias y un compromiso de inversión pública comprometida del orden de 120 millones de dólares en los próximos 10 años. Solo un par de reflexiones finales. El tema del momento oportuno, que es una cosa que uno discute cuando está en innovación, no hay respuesta. Lo único que puedo decir es que ni muy temprano ni demasiado tarde. Ese espacio ahí es vivencial y uno tiene que estar muy atento. Lo segundo es que los equipos técnicos, las masas críticas, las capacidades tecnológicas son críticas para poder construir un sueño que realmente perdure en el tiempo. Mi visión es que no basta solo con el deseo de articular, hay que ganarse el derecho de articular a muchos actores. Y eso se hace con competencias, con capacidades, demostrando que sabes de lo que estás hablando. El tercer elemento es que el rol del Estado es central cuando hay iniciativas de gran escala. El hombre a la luna no fue con la Fundación Chile pensando que se podía hacer. Y trascender el ciclo político es clave, seamos capaces de que estas visiones perduren más allá de los cambios de gobierno. Y lo último es que veníamos hablando de la triple hélice hasta hace poco, ¿no? Que es los privados, los públicos y la academia, y nos pasamos directo de la triple a la quíntuple. La cuádruple es obviamente la sociedad civil, que duda cabe que la sociedad civil exige su espacio en el diseño de su futuro, pero la quíntuple le impone el desafío del cambio climático, que es en definitiva un tremendo driver de innovación para que seamos capaces de transformar a una economía más basada en el conocimiento, en el capital humano y que construyamos con eso una sociedad que sea más inclusiva y también más sustentable. Eso es. Muchas gracias.